el sistema saca a alguien, se preocupe, vuelven a ingresar y bueno, ya creo que no sacó a nadie el sistema. Estamos a ir a nuestra sesión, a nuestra grabación ya de la sesión. Recordamos que un recorder es pequeñito, quedamos entonces, iniciamos a ver lo que es el diodo semiconductor. Hablamos de que tenemos el material tipo P, tipo N, que son cristales de silicio o cristales de semiconductores dopados con impurezas. Hablamos de que tenemos, digamos que es un elemento bastante sencillo como tal en su construcción, ¿cierto? Que tiene, básicamente son unos elementos. Ay, cierto que no estoy compartiendo, perdónenme. Ya, creo que ya, ahora sí, me dicen por favor. Sí, señor. Ok, vale, gracias. Eh, Por favor, si en algún momento dejan de escucharme, se mueve el cursor o algo, supongan que de pronto me quedé sin audio o silencié, no me di cuenta, me recuerdan por favor, o si en algún momento se empieza a escuchar mal el sonido, me dicen, porque pues, de pronto no me doy cuenta, ¿vale? Te decía que es material tipo P, tipo N, que básicamente son semiconductores, son cristales semiconductores con dopado o impurezas. Este dopado ya dijimos que se hace con el fin de aumentar su conductividad eléctrica. Esto es una mejora del material para sus fines de utilización en la electrónica. Dijimos que es un elemento básicamente muy sencillo, eh, que está simplemente lo que hablábamos que simplemente los cristales PN juntos se crea la unión PN que nos va a generar una barrera potencial o región de empobreciamiento y tenemos en base a esos tres tipos de conexiones, que va a ser la parte de ¿qué? Sí, polarización directa y polarización inversa. Ok. Entonces, dimos que sin polarización es con un voltaje en cero en sus extremos, que va a provocar que haya una corriente cero fluyendo sobre el dispositivo. Y acá en esta parte hablamos de su símbolo esquemático y un diagrama pequeño de equivalente a su parte de construcción, ¿no? Cristal P, cristal N. Y acá tendríamos el equivalente a lo que son sus corrientes. Entonces no tenemos corriente ni minoritarias, ni mayoritarios ni minoritarios, ¿cierto? En ningún sentido los vamos a tener. Cuando hablamos del ISO, hablamos de corriente de electrones y sub H ¿de qué? De huecos, ¿no? De huecos y electrones, ¿de acuerdo? Recuerden que tenemos portadores mayoritarios y minoritarios que dependiendo del material van a ser los mayoritarios en el región P va a ser los huecos y en la región N va a ser los electrones, ¿vale? Hablamos que tenemos una polarización en inversa, que es un voltaje sobre el diodo V sub D menor a cero. Es decir, que tenemos una diferencia potencial menor en el lado P del semiconductor del diodo y mayor en el lado N. Entonces, eso lo que va a hacer es que nuestra barrera de potencial o nuestra región de empobrecimiento se incremente. Bueno, y va a provocarme que haya una corriente de N a P, de N hacia P, de N hacia P, de flujo de portales minoritarios, que llamamos corriente de saturación. Bueno, y la corriente mayoritaria va a tender a cero. Tengamos en cuenta que ya dijimos que es menor que cero, ¿cierto? Y que esa corriente que me provoca, nuevamente repetimos que va a ser muy, muy pequeña. ¿Listo? Entonces, esto es lo que llamamos polarización en inversa u opuesta. Realmente eh, el P debe ir a más, bueno, aquí ya lo tenemos. Entonces, aquí tenemos menos AP a la región P, y que vamos a llamar
ánodo, el lado plano, vamos a llamarlo ánodo, y el lado que tiene la barra al frente de la flecha, vamos a llamarlo cátodo, cátodo, ¿listo? Entonces acá tengo negativo al ánodo y positivo a cátodo. Bueno, y eso va a provocar que se polarice en inversa. Ahora vamos a ver polarización en directa, es decir, que tengo un voltaje sobre el diodo mayor a cero. Entonces ese voltaje sobre el diodo mayor a cero va a hacer que mi región de empobrecimiento se haga más angosta y lo que permita hacer un flujo de corriente de portadores mayoritarios mucho más alta. Entonces, y una corriente de saturación que se va a provocar, pero igualmente va a seguir siendo muy pequeña. Y voy a tener sobre el diodo que la corriente que fluye sobre el diodo va a ser la diferencia entre corriente mayoritaria y corriente de saturación, o I sub S. Y como pues vimos que la corriente de saturación es prácticamente insignificante, despreciable o muy pequeña, no vamos a tener inconvenientes por ese lado, ¿cierto? Eh, bueno, entonces quedamos en eso y que esta diferencia potencial que se provoca acá es bastante pequeña, que va a tender a 0.7 voltios en silicio, ¿no? Bueno, entonces cuando pasa eso, como mi barrera potencial se hace más pequeña, entonces el electrón del material tipo P, o sea, los electrones que te encuentro acá, va a haber esa barrera más pequeña y va a requerir un potencial mucho más pequeño para poder pasar al lado N. Y así, digamos que la atracción que presenta, pues el polo positivo para las cargas, pues me va a ayudar también a eso, ¿no? Entonces, las cargas que tengo acá, al colocar el potencial positivo acá, me las va a traer. ¿Mm? Estas cargas que tengo acá, entonces, eso va a provocarme mi flujo, ¿mi qué? Mi flujo de corriente. Bueno, entonces, en cuanto incrementamos la magnitud de esa polarización, el ancho de la región sigue reduciéndose hasta que, digamos que logramos que el flujo de electrones pueda atravesar, perdón, o sea, aprovechar esa reducción de la barrera y atravesar la unión. Recordemos también que esa corriente va a tener un crecimiento exponencial, ya como vimos en la figura, ¿cierto? Bueno, acá tenemos nuestra curva, donde ubicamos las tres polarizaciones, ¿cierto? Entonces acá dijimos que la línea azul era una curva de un elemento comercial, mientras que la curva punteada corresponde a la ecuación de Chockley. Acá tenemos en este primer cuadrante de la gráfica, vamos a tener que tener el comportamiento del diodo polarizado en directa. Pues en el 0,0 tenemos el comportamiento del diodo que es cero corriente, cero voltio, cuando no tiene polarización, o sea, con V sub D igual a cero. Y en el tercer cuadrante tengo cuando el V sub D es menor que cero, es decir, que está polarizado en inverso. Aquí observemos que tenemos una corriente que I sub D es igual a menos I sub S, ya el signo negativo me indica que fluye de cátodo hacia ánodo, o sea, en forma inversa. Y vean esta corriente, pues en la curva teórica es sobre menos 10 picoamperios, ¿cierto? A medida que el voltaje es negativo, se mantiene sobre menos 10 picoamperios. Y en la curva que me dan de la línea azul, se mantiene sobre menos 50 picoamperios. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos esa curvita para ver el comportamiento de la corriente sobre el diodo. Bueno, acá tenemos la relación exponencial que presenta la curva y su semejanza. Entonces, esa curvita viene de esta ecuación, que es la ecuación que llamamos de Shockley, donde dice que I sub t es igual a I sub S por el factor de EA exponencial del voltaje del diodo sobre N por V sub T menos 1. Entonces, I sub S es la corriente de saturación en inversa, ¿cierto? V sub D es el voltaje de polarización indirecta a través del diodo, el voltaje con el que estamos polarizando. N es un factor de idealidad que está entre 1 y 2. Nosotros vamos a usar 1, a menos de que indiquemos lo contrario en un ejercicio o enunciado. Bueno,
Y B sub T es un valor que llamamos voltaje térmico, donde voltaje térmico, donde decimos que es igual a K sub T sobre K sub T, donde K sub T sobre Q, donde K es la constante de Boltzmann. Acá tenemos el valor 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre grado Kelvin. Eh, eh, Acá tenemos cómo pasar de grados centígrados a Kelvin. Y donde Q es la magnitud de la carga del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Bueno, hicimos este ejercicio donde obteníamos que el B sub T es 26 milivoltios aproximadamente para una temperatura de 27 grados centígrados. Esta aproximación, pues porque este voltaje térmico va a ser el voltaje aproximado que vamos a usar más posteriormente para hallar una resistencia de nuestros diodos. ¿Listo? Entonces decimos que en este punto, cuando B sub D es positivo, la I sub D tiende a este valor. Bueno, cuando B sub D es negativo, I sub D tiende a menos I sub S, o sea, a corriente de saturación en inversa. Y cuando B sub D es cero, con voltaje cero, I sub D tiende a 0 miliamperios, pues reemplazando los valores teóricamente. Entonces hablamos de que existe una región de Zener que es un voltaje inverso de bloqueo que tiende a B sub Z, donde ese voltaje de Zener básicamente va a ser el voltaje en inversa que va a tender a la ruptura del dispositivo, ¿sí? Entonces llega a un voltaje en el cual ya la corriente en inversa comienza a aumentar, pues igualmente sigue siendo una corriente inversa, aumenta su magnitud, pero de una forma pues que se puede llegar a hacer la ruptura del dispositivo, o sea, hacer un corto, o sea, se rompe el dispositivo, queda como un corto y pues se daña, un vessel break se llama eso. Digamos que teóricamente dice que el máximo potencial de polarización en inversa que se puede aplicar antes de entrar a la región de Zener se llama voltaje inverso pico. Es, eh, o también es conocido como voltaje de reversa pico. ¿Listo? PIV o PRV. Entonces, a una temperatura fija, la corriente de saturación en inversa de un diodo se incrementa con un incremento de la polarización inversa aplicada. Entonces, este es el efecto. ¿Listo? La región de Zener. Bueno, aquí vemos las curvas teóricas para germanio, silicio y arsenuro de galio. Entonces, recordemos que dijimos que el germanio va a tener un V sub K, un voltaje de activación o voltaje de rodilla, aproximadamente de 0.3, que teóricamente vamos a decir que es el 0.3, el silicio 0.7 y el arsenuro de galio 1.2. Que va a ser teóricamente vamos a decir que esa es la caída de tensión que va a presentar esos dispositivos. Acá dijimos que lo sacamos del promedio, ¿cierto? Entonces habíamos los voltajes para germanio, silicio y arsenuro de galio para diferentes corrientes y al hallar el promedio sobre sobre el germanio, vimos que era el voltaje promedio para silicio 0.707, el voltaje promedio para el germanio 0.307 y el voltaje promedio para el arsenuro de galio 1.21. Entonces de ese promedio teórico es que dijimos que el V sub K, voltaje de rodilla o V sub nu, es 0.3 para germanio y 0.7 para silicio, ¿cierto? Y 1.2 para arsenuro de galio, ¿cierto? Entonces acá decimos que son muy parecidos el voltaje de activación de 0.307 que nos dio a 0.3, de 0.707 que nos dio para silicio a 0.7, ¿cierto? Voltios.
y de 1,21 voltios para el cianuro de galio contra 1,2 voltios que nos resultó, ¿cierto? Bueno, dijimos que en la región de población en directa de un diodo de silicio para silicio, esta curva para silicio, se desplaza, la curva se desplaza a razón de 2,5 milivoltios por grado centígrado. ¿Mm? Y de, qué pena con ustedes. ¿Hasta dónde quedé? Camila, ¿está ahí? Camila, ¿me recuerdas hasta dónde me escucharon, por favor? Es que creo que me quedé silenciado y no me di cuenta hasta dónde me escucharon. De pronto alguien que me pueda recordar a dónde quedé. O bueno, dejemos ahí, yo mejor me retomo la pregunta. El ingeniero iba a cambiar de material al silicio. Ya había ya lo otro y estaba cambiando de material al otro lado. Vale, Jairo, muchas gracias. Bueno, entonces les decía, en esta presentación hablábamos de esta curva de silicio que tenemos acá, ¿sí? Y tenemos las tres curvas, pero estas curvas me muestran, bueno, por ejemplo, la región de polarización que tenemos en el primer cuadrante, que es en directa para el diodo de silicio. Entonces, acá decimos que cuando tengo cambios de temperatura, acá tengo temperatura. Entonces, a la derecha de la curva azul, la línea que está en puntos, discontinuo pero puntos, corresponde a los descensos de temperatura, ¿m? Cuando mi temperatura disminuye. Y la línea que está punteada con líneas discontinuas, con líneas pequeñas discontinuas, es cuando aumenta la temperatura. Entonces, decimos que para variaciones de 100 grados centígrados, si cambian 100 grados centígrados, entonces va a tener una variación de menos 0,35 voltios. Eh, ¿Listo? Y entonces, más o menos, va a dar una variación de 2,5 milivoltios por grado centígrado. Y en la región de polarización en inversa, vamos a encontrar que tenemos una variación de corriente de saturación en inversa para un diodo de silicio, en la cual la corriente se va a duplicar aproximadamente por cada 10 grados centígrados de aumento de la temperatura. Y el voltaje de saturación en inversa, el PIF, que les decía ahorita, PI sub B, el PI sub B, que era el voltaje de saturación en inversa, o
El otro es el, ¿cómo es que les dije que se decía el otro? Mm, me olvidó. El, bueno, PIP. Entramos con PIP por ahora y cuando me acuerdo otro les doy el dato. Tiene voltaje de saturación en inversa de un diodo semiconductor se incrementa o reduce con la temperatura según el potencial de Zener. ¿Listo? Entonces aquí también vamos a tener que si la temperatura asciende, este voltaje incrementa en magnitud, es decir, se hace más negativo. Y si la temperatura aumenta, para mirar la corriente, la temperatura hace que la corriente en inversa también aumente. Dijimos que aproximadamente 10 grados centígrados de aumento en temperatura hace que se duplique la corriente. ¿Listo? Esto es a modo de repaso, esto ya lo hemos visto. Acá decimos que tenemos una curva de voltaje contra corriente y tenemos, bueno, dos curvas realmente, una que está en azul y una que está en negro, donde la azul corresponde a lo que consideramos un comportamiento ideal de nuestros diodos. ¿Cómo sería el comportamiento ideal? Que asemejen el comportamiento de un interruptor, de un switch. Eh, ¿A qué referimos con ideal? Que si yo tengo un switch cerrado, el switch va a tener una caída de tensión entre sus extremos de 0 voltios, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un diodo polarizado en directa, la idea es que la caída de tensión idealmente, este V sub D, sea 0 voltios, ¿sí? Igualmente, si tengo un interruptor abierto, la corriente que fluye sobre ese interruptor es de 0 miliamperios. Idealmente se espera que si tengo un switch polarizado en inversa, la corriente que corre a través de ese diodo sea 0 miliamperios. ¿Listo? Entonces, idealmente, quiero que mi diodo se comporte como un switch, ¿sí? Donde simplemente con el hecho de que yo tenga un voltaje cero mayor a cero, tenga el flujo de corriente, el que le quepa, como dice vulgarmente uno, ¿sí? El que aguante el diodo, ¿sí? Eh, 4 amperios, que los coloque los 4 amperios y pasen, ¿sí? Entonces, el nominal, pues, ¿cierto? O, sin importar el bar de corriente de que el diodo lo soporte, que lo puedas tener, ¿listo? Entonces, es el comportamiento ideal. Entonces, se espera que un diodo semiconductor se comporta como un interruptor mecánico en ese sentido, ¿listo? Y que si es diferente al interruptor mecánico en el sentido que cuando este se cierra, solo permite que la corriente fluya en una dirección. Digamos que esa es la diferencia, ¿listo? ¿Por qué? Porque pues si yo tengo un interruptor realmente, puedo tener una señal alterna y me va a tener flujo de corriente hacia allá o hacia acá, como yo le coloque, ¿sí? Y en el caso del diodo solo, únicamente me la deja fluir en un sentido, de ano hacia acá todo. Bueno, ahora sí, retoma, acá quedamos nosotros. Entonces vamos a hablar de los comportamientos resistivos del diodo. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos claro o hay alguna pregunta? Por favor. ¿Todo claro? Sí, señor. Como para cuestiono. Ok, vale. Ahorita programamos para unos tus. Vale. Camila, una pregunta. ¿De qué depende qué tanto soporta el diodo? ¿Qué tanto soporta en? Ok. Camila tiene una pregunta, pero no la alcanza. Ah, ya, Camila regresó. Camila nos pregunta, ¿de qué depende qué tanto soporta el diodo?
Camila, ¿qué tanto soporta con respecto a voltaje o corriente o ambas? Ambas, sí, señor. Ok. Camila, básicamente es durante la construcción del dispositivo, se determina para qué se destina el dispositivo. Entonces, se le dan unos valores de fábrica a los cuales ya el dispositivo viene prediseñado. Eh, va- eh, Hay de todo, o sea, no sé si no teníamos con ustedes una gráfica donde se muestran varios diodos y sus diferentes tipos de construcción, y ahí podemos ver claramente. Ahí podemos ver claramente los distintos tipos de diodos que encontramos. Y depende de esa construcción, pues se observa pues, no, acá tengo esa gráfica, estimados amigos, no tengo esa gráfica acá. Entonces tenemos diodos que pueden ir desde unos cuantos amperios a unos cuantos miliamperios hasta cientos de amperios. Igualmente en sus valores de corriente, de voltaje, perdónenme. Entonces se pueden ver que van desde varios voltios hasta unos cuantos kilovoltios. Ah, mira. Entonces, por ejemplo, acá tengo este diodo. Acá tenemos el más común, es uno plástico pequeño, ¿sí? Pero, por ejemplo, este diodo de acá tiene un encapsulado cerámico y tiene 600 voltios, soporta 600 voltios. Entonces, este valor que dan acá es en bloqueo, o sea, en inverso, a 6000 amperios. Este diodo que tenemos acá es de cátodo roscado, tipo Basago también se llama. El ánodo es aquí este conector de ojo que tenemos arriba y aguantaría 200 voltios a 60 amperios. Hay otros para alta tensión, como el que tenemos aquí a la derecha abajo, donde tenemos 40.000 voltios, soporta 40.000 voltios a eh, 0.45 amperios, vamos a entender ahí. Y estos ya son diodos de conmutación o diodos rápidos eh, que soportan hasta 1500 voltios, 168 amperios y hasta 1.8 voltios para conmutación. Este es un diodo Shockley, que es más rápido todavía, que soporta 120 amperios a 150 voltios. Estos diodos Shockley son supremamente rápidos en respuesta. Entonces, hay de todo, hay de todo, de todo. Vale, Camila, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a hablar de nuestra R sub D. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver esta R sub D que es, básicamente es la posición de la resistencia del diodo en el punto de operación. Es decir, en el punto
del voltaje que está cayendo o su caída de tensión que tiene y la corriente que está pasando con esa caída de tensión sobre el diodo. ¿Listo? Entonces, simplemente vamos a decir que cuanto mayor sea la corriente que pasa por el diodo en ese instante, menor será su resistencia. Va a ser así, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque es inversamente proporcional, ¿no? Es eso, simplemente es eso. El voltaje que cae sobre el voltaje que cae sobre la corriente, sobre el voltaje que cae sobre el voltaje que cae sobre la corriente que atraviesa el diodo, ¿listo? No es más. Y me da eh, la resistencia que cae, que pasa. A esta resistencia la vamos a llamar resistencia de DC o en directa o, o resistencia estática. ¿Listo? Acá dice resistencia de CD, ¿listo? De corriente en directa, básicamente es lo que quiere decir ahí. ¿Listo? Entonces tenemos resistencia CD o estática. Bueno, entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio donde con esta corriente y con esta corriente vamos a determinar la resistencia, ¿listo? Es que quiero instalar a mi mamá. Sí, hay espacio. ¿Listos? ¿Cómo nos está dando ahí el ejercicio? Entonces, de Diana Paola Martínez, ¿me ayudas por favor con el A? ¿Cuánto te daría el A? Ok. Diana Paola, Edinson Toca, compañero Edinson, ¿estás por ahí? Adriana, Adriana, Jaime, Adriana, ¿estás por ahí? Sí, señor, pero es que estaba tratando de mirar la gráfica que la verdad no entiendo muy bien cómo es, o sea, cómo funciona. Su merced me puede explicar un poco mejor cómo funciona con respecto a la gráfica para hacer el inicio, porque realmente no lo entiendo muy bien. Vale, Adriana, ok. ¿Manuel, ¿les vas a decir algo?
Ingeniero, la primera resistencia no sería de 250 ohms. No sé, yo no la he hallado. Ya te digo. Tenemos 2 miliamperios, entonces 2 miliamperios sería acá. Y según esta gráfica, por par ordenado sobre la curva, correspondería a 0.5 voltios. Entonces dimos que RD es igual a B sub D, sería cierto, B sub D, escribimos B sub D sobre I sub D. Pues para ese caso sería 0.5 sobre 2 mili, entonces ahora están miliamperios, ¿no? Sobre 2 por 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Sí es así? 0.5, no, esto es un 5. De 0.5 sobre 2 mili. Sí, 2 da por 2 10 a la menos 3. por sí, 2 por 10 a la menos, eso es menos 3. Sí, creo que sea 250, ¿no? Da 0.25 por 10 a la menos 3 sería 250. Que ese pasa positivo, ¿no? Quedaría 250 ohmios. ¿Sí? Queda 0.5 sobre 2, 0.250 por 10 a la 3, 250. Y el segundo, entonces quedaría 20 miliamperios. Entonces sería, vemos acá, 20 miliamperios, hacemos acá el punteo y nos quedaría con 0.8, ¿cierto? El par ordenado 20 miliamperios a 0.8 voltios. Entonces va a voltaje 0.8 sobre 20 por 10 a la menos 3, 20 mili, eso daría 40. 40. 40 ohmios. Y por último tenemos 10 voltios con un micro. 10 voltios con un micro. Está fácil, ¿sí o no? Me daría el mismo 10 por 10. Entonces aquí era la menos 6. Micro es la menos 6. Como pasa el del denominador al numerador, pasa a potencia positiva. 10 por 10 a la 6 ohmios. Eso daría 10 megohmios, ¿no? ¿Listo? O sea, en polarización inversa la resistencia es mucho más alta en un diodo, Correcto. Entonces, porque da en el orden de megaohmios. tal cual. Pues lo que decíamos antes, a medida que aumenta el voltaje, eh, la resistencia disminuye. Que se en cuenta. Cuando está en 0.5 voltios tengo RD 250 ohmios. Y a medida que pasó a 0.8 voltios, la resistencia disminuyó. Mira, aumentó 0.3 voltios y la resistencia disminuyó casi una sexta parte. Pero contrario a eso, a medida que aumenta el voltaje en polarización inversa, el- la, la resistencia también va a aumentar, ¿no? Que si le pone 20 voltios en inverso, pues va a ser 20 megohmios. Si lo pone 50 voltios, pues va a ser 50 megohmios.
¿Listo? Adriana, Jaime. Realmente era más fácil de lo que pensé. Es que no entendía muy bien lo de bajo nivel, alto nivel. O sea, ¿a qué se refiere eso? Sí, simplemente es la cantidad que va a pasar, o sea, activado, desactivado y pasa corriente, pasa poquita, pasa harta. O sea, acuérdense que acá, por ejemplo, es sobre 0.7 más o menos, acá el voltaje de rodilla, 0.7. Entonces acá consideramos que no está activo todavía, que la corriente que pasa es muy pequeña. Y a partir del 0.7 consideraríamos que ya está en modo de conducción o directo. ¿Sí recuerdan que había dicho ese valor? 0.7 voltios. No será donde activábamos el diodo, o donde empezaba su comportamiento exponencial de conducción. Sí, voy a quitar esa parte de bajo nivel, alto nivel. De pronto crea confusión. Tiene toda la razón, Adrián. Pero sí, entendido, ¿sí? Sí, señor, estaba fácil. Ok, vale. Bueno, de acá, de mirando esto que acabamos de hacer, podemos decir que pasamos a la parte donde hablamos de la resistencia en AC o dinámica. ¿Listo? Entonces ya miramos lo anterior que era la resistencia en DC o estática. Y pasamos a hablar de la resistencia en AC o dinámica. Eh, Acá básicamente vamos a hablar de que teniendo ya el punto de operación, ¿sí? Sobre este punto de operación, vamos a a trabajar con los deltas, que son los valores dentro de los cuales vamos a ver que varían nuestras señales, ¿sí? Entonces tenemos un punto de operación que ya he establecido. Y vamos a decir que vamos a tener un delta sobre el cual van a movilizarse nuestros valores de señales alternas. Digamos que eso nos va a dar un valor, una resistencia en base a esos deltas que vamos acá a tener. Recuerden que, bueno, no recuerden, para que, bueno, sepamos que este punto Q creo que no lo hemos mencionado antes. Este punto Q básicamente hace referencia al, bueno, digamos punto de operación o punto de trabajo, pero punto Q hace referencia a una palabra que significa quietud, que es, o el punto sobre el cual se traduce, hace referencia a ese punto de quietud. ¿Listo? Es la palabra sino que es quiesense, punto quiesense, punto de quietud, que es donde, digamos que trabaja, donde se designa la región de operación, o el punto de trabajo. Dice entonces, desde el punto Q hacia arriba y hacia abajo va a ser un delta, sobre el cual va a desplazarse mi señal, tanto en corriente como en voltaje. Vamos a mirar este ejemplo. Entonces, acá dice que tenemos un punto Q en 25,07. ¿Listo? Acá está. Ay, no.
Listo, entonces el delta viene desde... Acá tenemos un delta, ¿listo? Acá tengo un punto y el delta viene desde 0.65 más o menos hasta 0.75 o 76 más o menos, ¿cierto? Y el otro delta viene desde 0.78 más o menos hasta 0.8. ¿Listo? Entonces, el primero está con ID igual a 2000 amperios, que es el que está acá abajo. ¿Listo? Entonces tenemos un delta de 0 a 4 en corriente y de 0.65 hasta 0.76 más o menos. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí lo entendemos todos? Entonces vamos a hallar el RD. Entonces el punto A me dice que tengo un I sub D, 2 miliamperios. Y sobre ese I sub D tengo un delta de 0 a 4 en corriente. 0 a 4 miliamperios. Y en voltaje tengo desde 0.65 a 0.76 voltios. ¿Cuánto valdría SRD? Eso es lo que me está diciendo el A. Y el B me dice que tengo 25 miliamperios. Acá los tengo un delta de 20 a 30 en corriente, 20 a 30 miliamperios en corriente. Y en voltaje tengo más o menos 0. Los más grandecitos que así no se ve. Acá, el siguiente es el de acá. Tengo más o menos 0.65, dijimos. Cero punto 0.78 hasta 0.8. 0.78 hasta 0.8 voltios. Lo mismo, RD contra el río. La verdad es que miremos, digamos, y el punto es donde se comparemos esos dos resultados, esas dos RDs que nos están dando. ¿Qué tenemos que comparar esos dos valores? Jairo Suárez, ¿estás ahí? Sí, señor. Jairo, cuánto te da ese punto A? Pues es que no entiendo, ¿desde el 0.4 o de 0 a 4 miliamperios? Mm, Es desde 0 a 4, ¿cierto? Mira, el punto negro sería el punto de quietud, el punto quiescencia. Este es el punto Q. Y Sí. el delta iría desde acá donde comienza, mira la recta, hasta acá. Entonces iría empieza en 0 en corriente y termina en 4 en corriente, por miliamperios, ¿no? Y en voltaje empezaría más o menos en 0.65, dijimos, hasta Sí, señor. 0.76.
Digamos que en esto lo que está haciendo es pasar una recta tangente, bueno, una línea tangente sobre el punto Q. ¿Listo? Y esa línea tangente comienza desde el punto del valor más bajo en amplitud que va a tener mi señal hasta el valor más alto. O sea, el pico a pico de mi señal es el que me determina el delta. Pero lo voy a hallar con punto medio en mi punto Q. Igual en voltaje. En voltaje, esa línea tangente va a comenzar en el punto más bajo de mi amplitud en voltaje hasta el punto más alto. ¿Sí? Mira, acá en la gráfica de la izquierda abajo se ve más claro. Va la línea que va tangente a mi punto Q y comienza desde un delta, abajo del delta y termina en corriente, el delta I sub D, alterno. Y el delta en V sub D, alterno en V sub D. John Edison, ¿estás ahí? Sí, ingeniero. ¿Cómo te dio ese delta? Ingeniero, El me delta acaba de de conectar corriente. porque tuve problemas de conexión. Ah, vale, John Edison, qué pena. No me di cuenta. Ok. Ingeniero, Entonces dijimos que a mí me tenemos da un R sub D. 36.36. El RD del primero. Entonces tenemos un RD. ¿Listo? Y tenemos un delta y D. Tenemos un delta ID y un delta B. ¿El delta cómo te dio? Sería ahí 4. ¿Airo? Sería 4 ahí. Sí, señor. ¿4? ¿4 ahí? Y abajo sería, ¿4 ahí? ¿Cómo así? no, 4. Ah, Y, ok. y ¿Y abajo abajo sería? sería, pues, restarle 0.76 menos 0.65. No te entendí, perdóname. ¿0 punto qué? 0.76 menos 0.65. Cero- Y eso sería igual a 0.11. Cas 4 menos 0, por eso Sí, te da señor. 4, ¿sí? Que sería igual a 36.36. Inge, qué pena molestarlo, está al revés porque es delta B sobre delta I, ¿no? Uy, sí. Y pues le darías 32.5. O sea, no es delta I, sino delta B, ¿sí? Sí, señor, porque RD sería igual a BD sobre ID. La que sería delta B sobre delta I, ¿sí? Sí, señor. Vale, gracias, Manuel. Entonces acá nos quedaría 0 punto, ¿cuánto fue que dijimos en el chat? Yo escribí Pues, 0 punto, 0.11. esto ya 0.11, ¿sí? La resta. Sí, señor. Eso. Y abajo nos daría, ahí sí los 4, por 10 a la menos 3. No, pero estaría dando mal, ingeniero. Queda a 0.0275.
0.11. Acá 0.76 menos, si están todos, ¿te siguen ahí todos? 0.65. El delta siempre es igual, ¿no? 0.65. Aquí sería 4 menos 0. 4 miliamperios. Eso daría 27.5, ¿sí? No, no sé. ¿Ya le hice, ya, alguien ya más ya de eso? Sí, de Pues a mí me 25. dice, Ok. ¿Y con el otro cuánto nos daría? Ya este me daría, esta red me daría 27.5. Listo. Y la otra sería RD igual a, el otro delta sería 0.8 menos 0.78 sobre 30 menos 20, ¿cierto? Eso me daría 0.02 voltios sobre 10.000. ¿Eso cuánto nos daría? 2. 2. ¿Sí? ¿Les dio a todos igual? ¿2? Sí, señor. Sí. Ok, entonces esta nos daría RD igual a no, 2 ohmios. Listo, muy bien. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Perdón. A medida que aumentamos la corriente, va a aumentar, va a disminuir esta resistencia, ¿no? Y entre más cerca estamos del región sin polarizar o punto sin polarización, estamos más alta las resistencias. Bueno, esto es el siguiente, pero bueno. Entonces aquí vamos a ver es que esa resistencia, teniendo los 2 voltios, los 2 miliamperios, perdón, y los 0,7, va a tener 350 ohmios, ¿no? Bien. Mientras que en promedio voy a tener 27,5. Y con el voltaje de 0,79 y 25 miliamperios, voy a tener 31.62, mientras que aquí voy a tener 2 ohmios en promedio de resistencia. ¿Listo? Ouch.
Bueno, desde acá quiero que pasemos a esta parte donde vamos a hacer vamos a hacer un pequeñito acá. Entonces aquí vamos a recordar que la derivada de una función en un punto es igual a la pendiente de la línea tangente trazada de dicho punto, ¿cierto? Eso es por definición. Es decir, la derivada de la función en un punto es igual a la pendiente de la línea tangente trazada en dicho punto, ¿cierto? Entonces, si acá tenemos nuestro RD que dice que es delta de B sub D sobre delta E sub D, que es lo que estamos haciendo ahorita para hallar la resistencia dinámica o la CA. Entonces, vamos a recordar que dijimos que nuestro DI, o sea, nuestra corriente, dijimos que era I sub S, ¿cierto? Por E a la B sub T sobre NT menos 1. Dijimos que esa era nuestra corriente, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un pequeño procedimiento acá, donde decimos que la derivada de I sub D con respecto a E sub D, ¿sí? Recordando nuestras corrientes de acá, nos va a decir que es este valor de acá. 1 sobre NBT por I sub D más I sub S. ¿Listo? Ese va a ser ¿qué? Nuestra resultado de acá. ¿Listo? Esta derivadita. Ahora dijimos que este I sub S es despreciable. Esa palabra se oye como está feo a veces, pero digamos que no es que sea, sino que I sub D es mucho mayor que I sub S, ¿cierto? I sub D es del orden de los mili e I sub S es del orden de los picos, es mucho mayor que I sub S. Entonces aproximamos esta ecuación la aproximamos acá a I sub D sobre NBT. ¿Sí? Y invertimos a ambos lados, ¿cierto? En los términos. Entonces decimos que es 1 sobre a ambos lados, inverso multiplicativo a ambos lados. Y obtenemos que decimos que la derivada del voltaje del diodo sobre la derivada de la corriente del diodo es igual a RD, que esa fue la ecuación que comenzamos, esta de acá, ¿cierto? Entonces, si decimos que eso es igual a esto y y invertimos a este lado, nos dio que N por BT sobre ID es igual a RD. Y nosotros hemos dicho que este NBT iba a tender siempre a 26 milivoltios, ¿se acuerdan? Cuando N era igual a 1, BT era 26 milivoltios. Entonces, ¿se acuerdan? Que lo hallamos, que vimos que BT para temperatura ambiente 23 grados centígrados nos da 26 milivoltios. Y dijimos que N era igual a 1. Entonces decimos que mientras se mantenga ese valor, vamos a decir que NBT va a ser 26 milivoltios y que a esta RD la podemos hallar diciendo que NBT, que es 26 milivoltios, dividido en la corriente que pasa por el diodo. La corriente en el punto Q, más exactamente, va a ser mi resistencia dinámica. ¿Listo? Fácil, ¿sí o no? Bueno, y de ahí recordamos lo que es, eh, dijimos que cuando teníamos con N igual a 1, entonces mi resistencia dinámica para 25 mil amperios me da 1.04. Y con R igual a 2, me va a dar 26 ohmios para una corriente de 2 miliamperios. Vamos a ver acá. Para 2 miliamperios será el primero, ¿cierto? Acá, 27.5. ¿Cuánto nos dio acá?
26, 26. Y para 25 miliamperios nos dio 2 ohmios. ¿Cuánto nos dio acá? 1.04. Y si le ponemos el factor 2, pues nos daría también el 2.08, ¿no? Que sería casi el 2. Bueno, por favor, esa ecuación, tenerla bien presente, que la vamos a usar bastante. Esta de acá, esta resonancia dinámica. Entonces, ecuación de los 26 milivoltios y RD, que es 26 milivoltios sobre I sub D. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la resistencia promedio, que como su nombre lo indica, es el promedio, ¿no? El promedio de que el promedio entre dos puntos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Perdón. ¿O hay alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? Eh, Nicole pregunta, si nos está dando parecido lo que nos dio el RD con la primera ecuación del delta a como nos está dando ahí. Sí, con el delta nos dio un poquitico más. ¿Cuánto nos dio el de 25 miliamperios? ¿Cuánto nos dio el delta? No, el delta no, perdón, el RD. RD con 25 miliamperios, ¿cuánto nos dio? Sería este, ¿no? Acá nos da 1.04. Sí, señor, eso dio. ¿Dio igual? ¿1.04? Sí, 1.04 ohmios. Y el RD para 2 miliamperios, que es el de acá, ¿cuánto nos dio? Nicole, ¿estás ahí? sí, señor. Pues, eso no son unos 26, ¿no? ¿Nos dio 26? Bueno, con I sub D de 2 miliamperios y un delta de 0 a 4, nos dio 27.5 ohmios. Y con I sub D, bueno, I sub D de 25 miliamperios, que nos daba un delta de 10, nos daba 2 ohmios. Entonces acá, con 25 y un delta de 10 nos daba 2 ohmios. 2 ohmios acá. Y 27.5 con 2 miliamperios. Acá nos da 27.5. Perdón. Hay una formulita que pasamos, que es esta que está aquí a la derecha abajo,
esta RD'. Esta RD' tiene 26 milivoltios sobre I sub D más RB. ¿Sí lo ven? Entonces, esta RB que mencionan ahí es una resistencia que es conocida como resistencia de contacto, ¿sí? Que digamos que es una pequeña resistencia que se añade, pues, cuando se quiere hacer cálculos muy precisos, ¿sí? Ya es, digamos que eh, está, digamos que es por el material de los contactos metálicos y las uniones que se presentan entre los terminales metálicos o de conexión del semiconductor con los materiales o los cristales semiconductores. ¿Listo? Y también tengamos en cuenta que las dos ecuaciones son exactamente iguales. ¿Sí son iguales? ¿Quién está? Sergio. Sergio Núñez. Las ecuaciones que usamos para hallar estos valores son exactamente iguales. Esta y esta. Sergio Núñez no está ahí, no está presente. Víctor está presente. Víctor Juan, ¿qué va? Sí, sí, señora, que soy. Víctor, pregunto que si las ecuaciones que utilizamos a la izquierda y a la derecha, ambas son de RD. ¿Son exactamente iguales las ecuaciones? ¿O le ves alguna diferencia? Pues mirando la ecuación veo que la de la izquierda, pues bueno, simplemente 26 milivoltios sobre I sub D. La de la derecha es 2 por 26 milivoltios I sub D. No, ¿Y no se son acuerdan ese iguales. 2? Señor, ¿Y se acuerdan ese 2 de qué era? no lo recuerdo, ingeniero. Ok, bueno. Entonces, recuerden, por favor, eh, que acá teníamos un N, estaba en la ecuación de corriente, acá, vean, este N, que es el factor de idealidad, que es entre 1 y 2, ¿listo? Entonces, esa N salió a lo que íbamos toda esta ecuación de por acá, está, como dos derivadas acá, que vimos que derivamos la ecuación de corriente con respecto a voltaje, nos daba este 1 sobre N, N por B por T, y aquí tenemos, sigue nuestro N, ese es el factor de idealidad, ¿listo? Entonces acá vemos que N igual a 1 y BT igual a 26 milivoltios y nos queda 26 milivoltios sobre I sub D. Entonces ese N lo utilizamos acá. Vamos a decir que ese N para valores pequeños, que generalmente decimos que son por debajo del B sub K. ¿Se acuerdan cuál era nuestro B sub K? Ya aquí vamos en 0.7 con empezar el valor de rodilla, en valores pequeños, Sn lo vamos a tomar por 2, ¿listo? Y para valores grandes, que ya están sobre la etapa de crecimiento de la curva, o sea, cuando es casi recta nuestra curva exponencial, vamos a decir que es 1, ¿listo? Es por eso ese unito. Y bueno,
Y bueno, y la diferencia de esta resistencia puede radicarnos en lo que les decía ahorita. Entonces, la RD' o completa, como diríamos acá, que tiene este RB acá, este RB es ese ohmio adicional que tenemos en los resultados. Ten en cuenta que tiene esta RD solita entre 26 milivoltios y sobre ID me da 1.04, pero cuando calculamos el RD completo con los deltas, me da 2 ohmios. ¿Cierto? Y aquí pasa semejante. Bueno, des en cuenta que me da 26 ohmios y el RD calculado completo con deltas me está dando 27.5. Este RB aporta presente ese 1 ohmio, un poquito más de 1 ohmio. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de la resistencia AC promedio. Resistencia AC o resistencia en CA promedio. ¿Listo? Entonces, esa R la llamamos es con ya entre 2 puntos, pero esos 2 puntos están sobre la curva. ¿Listo? Bueno, acá teníamos 2 puntos. Los 2 puntos no estaban sobre la curva. El que estaba sobre la curva era el punto Q y teníamos 2 puntos que hallábamos ordenados por corriente de voltaje. ¿Cierto? Entonces, esos 2 puntos no estaban sobre la curva. Ten en cuenta que si hacemos acá un zoom, acá este zoom, el punto de arriba, ya, ten en cuenta acá ustedes, este punto donde estoy hallando esta corriente, aunque creo que no estoy compartiendo lo que sí se plan. Perdón un segundo, corrijo acá una cosita. Ahora sí creo que ya. Entonces, den en cuenta acá. Este punto y este punto es el de 0 en corriente y 0,65 en voltaje y 4 de miliamperios en corriente y 0,70, creo que vimos 77, 76 en voltaje. Esos puntos no están sobre la curva. El que está sobre la curva es el punto Q, donde tengo el B sub D y el I sub D. ¿Listo? Pues, otra cosa, más o menos de ese B sub K hacia arriba, las corrientes, es N1 y hacia abajo es N2, ¿listo? Bueno, igualmente, vean, acá arriba, podemos hacer un zoom bien con una buena definición que no tenemos acá. Veríamos que los puntos que estoy trabajando yo acá tampoco están sobre la curva. El que está sobre la curva es el punto Q. ¿Listo? Mientras que eso para la dinámica en alterna, ¿listo? Esa es para mi corriente dinámica en alterna. Bueno, esta de acá. Esta de acá es para mi corriente dinámica o resistencia en corriente alterna. Y acá estoy hablando de resistencia promedio en alterna. Promedio. Bueno, los puntos con los que hallo el delta para mi R promedio están sobre la curva, punto a punto, no es sobre un punto de un delta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo un delta que se produce desde un punto que está en 17 miliamperios y 0.725 voltios. Y el otro punto está acá, ¿cierto? Y el otro punto está acá. Entonces, hallo mi delta en corriente, me está dando 15 miliamperios y mi delta en voltaje me está dando 0.075 voltios. Y esa R promedio me va a dar 5 ohmios.
¿Listo? Hagamos un ejemplo pequeñito. Ayúdenme a calcular, a ver si nos da. Ayúdenme a calcular la RD en este punto. ¿Cuánto nos daría? Entonces va 26 milivoltios sobre, y sub D que sería, ¿cuánto dijimos? 17 miliamperios. ¿Cuánto nos daría? O sea, sería con esta, 26 milivoltios sobre 17 miliamperios. ¿Cuánto nos daría acá? Con 2 miliamperios da 26, ¿sí? Ya la tenemos. 2 miliamperios da 26, 26. Y con 17, ¿cuánto nos da? ¿Alguno la tiene? Mira, creo que es 1.52. Ok, vale. Pero no estoy seguro. No, pues solamente es que dividas 26 milivoltios en 17 miliamperios. Ah, entonces sí. Listo. ¿Y la de abajo cuánto nos había dado? Entonces, que nos dio acá, ¿ves? 27. Eso, pues, digamos que esta resistencia es el valor promedio que se va a encontrar sobre todos estos puntos de operación, va a ser este valor, que es lo que quiere decir usted resistencia promedio. Estando en este rango de puntos, va a tener esta resistencia este comportamiento resistivo del nuestro diodo sobre ese intervalo. Esto es lo que nos quiere decir ahí esta R también la encuentran como R a sub AB, ¿no? De average o promedio, esta R de acá. Esta R también pueden verla como A sub B, R a sub B. R sub AV, perdón. R sub AV. También es R promedio. Bueno, en resumidas cuentas tenemos resistencia RD mayúscula, R sub D mayúscula, en CD o estática, ¿cierto? Y aquí lo tenemos que es sobre un punto, una corriente y una voltaje. R sub RSA o dinámica, R minúscula sub D minúscula, que es 26 milivoltios sobre I sub D,
que es la resistencia sobre un punto, pero teniendo en cuenta un delta de magnitud igual hacia arriba y hacia abajo, igual en voltaje, ¿no? Y la promedio, que básicamente es el promedio sobre dos puntos Q, que en el cual puede encontrar la resistencia que puede tener sobre esos puntos, o lo que comprende sobre esos puntos la recta, ¿no? Bueno, la curva teórica va a tener sobre esos puntos de operación. Bueno, entonces vamos a hablar de características de voltaje y corriente por segmentos. O sea, vamos a idealizar sobre circuitos equivalentes cómo sería el comportamiento con respecto a la curva del circuito equivalente, ¿vale? Vamos a decir que representamos nuestro diodo. Bueno, este que está acá, este de acá sería la representación física de un diodo. Básicamente también se hace la construcción. Tiene dos alambres, una cápsula plástica de forma cilíndrica, tiene una banda, que esa banda hacia el lado que se encuentra esa banda nunca va a estar en el centro, se encuentra hacia un lado del cilindro plástico. Esa banda me va a indicar el lado, el cátodo, o el lado que se polariza negativo, cuando hablamos de polarización, que esa banda representa. Mm, no, no está. Bueno, entonces esa banda me representa ese elemento. Bueno, y entonces, eso es lo que tenemos acá, ¿sí? Esta es la representación del dispositivo como tal. Y acá lo que tenemos dentro del recuadro azul constituye su equivalencia circuital. Entonces vamos a tener que, si lo polarizamos en directa, vamos a hablar de que tenemos una caída de tensión de 0.7 voltios. ¿Listo? Que pues, estando polarizado en directa va a tener una resistencia promedio de 10 ohmios y que va a tener un comportamiento ideal, o sea, ¿quién está por acá que me colabore con esa? Hablamos de que el comportamiento ideal del diodo va a tender ¿a qué? A comportarse como que dijimos, idealmente. ¿A qué se asemeja un diodo idealmente, A Camila? un interruptor. Bueno, ok, gracias, a un interruptor. ¿Sí, Camila? ¿Camila, estás ahí? Sí, señor, ok. ¿Quién fue quien nos ayudó, por favor? Víctor Panquea. Vale, Víctor, muchísimas gracias. Entonces, recuerden, entonces, aquí es como si tuviéramos ese equivalente. Acá tendremos nuestro interruptor, que cuando esté polarizado va a estar cerrado y cuando no está polarizado, esta polarización inversa va a estar abierto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahí. Vamos a idealizarlo, a decir que tiene un comportamiento ideal y que lo podemos representar de esa manera. Entonces, ese circuito equivalente que tenemos acá nos va a representar este tramo. ¿Listo? Desde cuando le aplico 0.7 voltios, bueno, llamamos 0.8 y va a tener un comportamiento ideal de esta forma, con una corriente que va a alcanzar hasta 10. Entonces, lo hallamos de esta forma. Entonces, calculamos el R promedio, va a decir que este R promedio lo calculamos con un delta de 0.1 voltios, o sea, desde 0.7 hasta 0.8 en voltaje, y con una corriente de 0 miliamperios hasta 10 miliamperios. Y me va a dar que va a tener una resistencia promedio en ese intervalo para
para este intervalo de recta va a tener 10 ohmios. ¿Listo? Esta va a ser la que nos está. Esta R es esta pendiente que tenemos acá. ¿Vale? Y acá tengo el B sub K, 0.7 hasta 0.8 y ese circuito equivalente. ¿A qué equivale el circuito? Al comportamiento de mi diodo si yo digo que tengo esta recta que está en azul. No sé si la alcanzan a ver en ustedes allá. Entonces digo que extrapolo esta recta de acá, digo que mi diodo en este intervalo se va a comportar así. Que antes de 0.7 tengo 0 corriente y que cuando tengo 0.7 en adelante hasta 0.8 o más, porque igual yo puedo extrapolar esto y me va a dar la misma RD, la misma R promedio, ¿cierto? Porque es una recta con una pendiente constante. A más me va a dar siempre los mismos 10 ohmios en resistencia. Y como vimos que va a tener siempre la calle 0.7, pues acá lo tengo. También puedo decir que idealmente voy a decir que no tengo resistencia, que a partir de 0.7 voltios voy a tener siempre la misma caída de tensión que son 0.7 y con cualquier valor de corriente atravesando mi diodo. Entonces ya no tengo comportamiento resistivo, ya simplemente tengo una caída de tensión sobre ese diodo, o sea, sobre B sub D, caída de tensión y polariza o no y ya, ¿cierto? Entonces digo que, bueno, eh, eh, Diana Paola, acá tengo a Diana Paola Martínez, ¿estás ahí? Sí, señor. Diana Paola, de pronto que nos ayudes acá, circuito equivalente lineal por segmentos. ¿Qué entenderías tú por circuito equivalente? Circuito equivalente que es como igual a otro circuito, ¿no? O sea, sí que es similar, funciona similar. Exacto. Edinson, ¿qué opinas tú? Ok, Edinson, de pronto tiene dificultades de conexión. Adriana, Jaime, ¿estás ahí? ¿Qué opinas? ¿Qué es un circuito igual? Nos dice Edinson. Pues sí también sería como la comparación del circuito ideal del diodo y también por segmentos, ¿será? Vale, ok. Entonces, vamos a la definición que encontramos en el libro donde dice que un circuito equivalente es una combinación de elementos apropiadamente seleccionados para que representen mejor las características terminales reales de un dispositivo o sistema en una región de operación particular. Entonces, ¿a qué voy yo? Aquí vamos a escoger por segmentos. Ya cogimos la parte más recta y dijimos que íbamos para allá, ¿cierto? Hacia este pedazo que es el que nos interesa a nosotros. Hacia la parte donde entra en operación o conducción. Pues porque ahí para allá dijimos que se convierte como un circuito abierto, ¿cierto? No nos interesa mucho cómo se comporta ahí porque ya. Pero esa parte que era de operación es la que nos interesa a nosotros. Entonces, ya dijimos que, bueno, hablando de este primer pedacito, dijimos que la batería la batería representa la parte del voltaje que debe superar para entrar en operación, ¿cierto? Que vimos que es normalmente 0.7. Y que la R promedio, dijimos que la determinamos por la región, el punto de operación, pues que normalmente unas hojas que vamos a ver más adelante que las de características específicas, nos dice que es a partir de 0.7, entonces la vayamos la R promedio a partir de ese valor. Y normalmente para un diodo, los más comunes digamos que son los de silicio, 10 miliamperios es conducción en región de operación directa. Entonces vamos desde 0.7 con 0 amperios hasta 10 miliamperios. Y 0.8, que es lo que entre 0.7 y 0.8 es lo que entre el valor de voltaje que el silicio se activa. ¿Listo? Entonces,
Por eso cogimos ese intervalo. Entonces, ya pasamos a este donde decimos que el circuito equivalente ya no, como no tenemos pendiente, o sea, como ya vimos que como solo 0.7 y hay para allá corriente a la que le aguante el dispositivo, ¿cierto? Entonces ya dijimos que desaparecemos o hacemos despreciable nuestra resistencia y dijimos que nuestra R promedio va a ser 0 ohms. ¿Por qué? Pues porque no hay segundo punto. Se mantiene solo sobre 0.7 y cualquier valor de corriente está dentro de ese 0.7 voltios, que es mi V sub K, que es el voltaje de activación. Entonces, a ese lo vamos a llamar modelo simplificado. ¿Listo? Entonces, acá tenemos por segmentos, que es cuando tomamos nuestro primer segmento entre 0.7 y 0.8, simplificado, que es cuando efectivamente tenemos solamente 0.7 para tener en cuenta y no tenemos en cuenta ningún otro voltaje porque vimos que en 0.7 la corriente a la que le venga y la aguante. ¿Listo? Y ahí cuando hacemos eso, decimos que nuestra R promedio desaparece, la eliminamos. Y de ahí vamos a dar paso al modelo ideal, que es que no tengo ni caída de tensión ni resistencia cuando mi diodo está en operación, ¿cierto? Y que cuando no está en operación, queda en circuito abierto. Entonces tengo digamos que son los circuitos equivalentes o modelos que vamos a utilizar o que vamos a encontrar. Bueno, hay como unos 3 más, ¿sí? Pero vemos en la electrónica 1, en la que vemos acá, vamos a tener en cuenta solo estos. ¿Listo? Entonces son estos 3 que tenemos acá. Ahorita veremos, Y tener una pregunta. señor Jonadis. Es que en la gráfica donde dice que en el modelo, o sea, en el circuito equivalente, la tensión es nominal es de 0.7 voltios. ¿Eso qué quiere decir? O sea, es que no le entendí muy bien esa parte. ¿Para cuál modelo? El que estábamos viendo el anterior, eso más se dijo la gráfica donde anterior, la Ok. gráfica, Ajá. ¿Está? sí, ahí está diciendo que o sea, la tensión eh, nominal del diodo para que funcione es de 0.7, ¿sí? Sí. Y por ejemplo, ¿y en la vida real eso se aplica? O Sí. si o sea, no es que no lo entiendo bien a qué se refiere con en el funcionamiento, ¿cómo sería? Porque pues un diodo obviamente no creo que le entre solo 0.7 voltios. Pero sí, que no me cree. No, pues yo le creo, sí, pero no. Por eso le pregunto al Bueno, ingeniero, explíqueme que no le entiendo muy bien esa parte. pero sí me cree, sí. Sí, yo Bueno, le creo. vale. Resulta que ya hacer aquí un simulador y les presento, pero mientras tanto, bueno, resulta que más adelante veremos que si yo tengo acá una batería de esta forma y acá tengo un intervalo, digamos, de 0 a 5, 5, eh, de 0 a 5, entonces borrador, de 0 a 5 voltios, ¿no? Y esta fuente me alimenta un circuito que tengo acá con un diodito en serie con una resistencia. Bueno, no digamos resistencia, digamos lámpara. Eh, una lámpara que me funcione en DC. ¿Sí? Una lamparita que me funcione de 1 a 5 voltios.
supongamos, ¿listo? Entonces, idealmente, este diodo, idealmente, aclaremos y verán, si fuéramos al comportamiento real, a medida que yo empiezo a aumentar este voltaje de acá, mi diodo va a comenzar en su curvita, ¿cierto? En su curvita que venía aquí, vemos que era más o menos así, ¿cierto? Y aquí va a aumentar el flujo de corriente. Pero en este modelo, como lo presentamos así, si yo aumento hasta 0.6, o sea, si estoy en 0.6, no tengo flujo de corriente. Solo cuando llegue a 0.7 voltios voy a tener flujo de corriente y mi lámpara enciende. ¿Listo? Básicamente es eso. Y yo puedo Ah, seguir aumentando, vea, 0.7 y mi lámpara va a tener, bueno, y acordemos leyes de voltaje, ¿sí? Entonces acá, si acá tengo 1 voltio y acá tengo 0.7, ¿cuánto caería acá? Idealmente, con 0.7 voltios va todo y, bueno, influye, ¿sí? Pero acá, ¿cuánto tendría yo? Si acá tengo, 1.5. no, si tengo una fuente de 1 voltio, tengo caída de tensión de 0.7 en mi diodo, ¿cuánto me queda para mi lámpara? 0,3. 0.3, ¿sí ven? Entonces, eso es lo que estoy diciendo acá, que si acá tengo 0.7, siempre, no importa el flujo de corriente, esa es mi caída de tensión sobre el diodo. Entonces, en este modelo, idealmente simplificado, ¿sí? Siempre que yo active un diodo o asuma que alcanza para estar activo, tengo que tener 0.7 voltios de caída de tensión en el diodo. Si yo voy a hacer una sumatoria, voy a decir que voy a tener acá 0.3, ¿sí? Entonces, idealmente en 0.7 pum, se activó y me conduce, ¿sí? Pero siempre tengo que tener en cuenta que si tengo 0.7 es caída de tensión en ese diodo, en ese elemento, ¿sí? Eso es lo que más nos quiere decir ahí este enunciado. Mientras que si yo voy al siguiente que dijimos, bueno, acá en este voy a tener en cuenta entre 0.7 y 0.8 voltios de caída de tensión. Esta es la caída que me representa esto, porque es en cuenta que esta fuente está en inversa. ¿Sí ven? O sea, acá yo tengo más y acá yo tengo menos para mi diodo. Es decir, que yo acá estoy conectando es una fuente de esta manera. ¿Sí ven? Acá tengo esta fuente así, perdón. O sea, esta fuente que tiene internamente el diodo me representa es una caída de tensión. ¿Sí la ven? Igual acá ven, acá es más menos. Diciendo que yo estoy diciendo que conecto acá el positivo de mi batería, acá conecto el negativo de mi batería. ¿Sí ven? Entonces, esto lo que me está diciendo es que yo voy a tener siempre una caída de tensión de 0.7 idealmente, y ustedes van a ver un circuito con diodo y van a encontrarse que realmente es muy cercano ¿qué? A la realidad de ese valor. O sea, sí entra dentro de lo que ustedes encuentran como el comportamiento ¿del qué? De un dispositivo. Es que es muy, de un diodo. Se nos fue voy a alcanzar. Bueno, estoy en mi pantalla ahí, el simulador.
Ingeniero, qué pena interrumpirla. ¿Será que su maestro puede seguir en la otra clase? Es que yo tengo clase ahorita y sería interesante que su maestro explicara bien eso. Ya, es que quiero solo que en este simulador acá. Regálame sí, ahí está. Un minutico, no les voy a quitar mucho tiempo. Entonces acá tengo en mi canal A, tengo conectado lo que se supone que vería. Bien, en mi canal A está lo que cae sobre la lámpara. ¿Listo? Entonces acá nos toca hacer más pequeñito el tiempo. Vean. En mi canal C voy a colocar lo que hay en la fuente. Entonces, quiero que vean simplemente eso. Entonces ahí está. Hay una pequeña diferencia en la caída de tensión, vean. ¿Sí? Esta caída de tensión es la que les digo ahorita. Esta caída de tensión es la que siempre vamos a ver por parte del diodo. Mira, ambos están en cero. Pongo el DC porque esta señal después del diodo es señal rectificada. Lo lleva a un nivel DC, lo lleva a nivel AC. Entonces, des en cuenta de esa diferencia de potencia que presenta ahí. Entonces, esta caída de tensión que ustedes van a ver acá es 0.7 voltios siempre. Y el resto de voltaje sí lo tenemos aquí en la lámpara. ¿Listo? Entonces, vean, lo que llega, y otra cosa, para que, pues eso es de, más adelante yo lo vuelvo a recalcar, pero para que lo tengan siempre presente. Así como tenemos la sumatoria de voltajes en valores numéricos para hallar la señal ¿qué? De la fuente en un, ¿qué? En una malla, también van a encontrar ustedes que tenemos una sumatoria de señales. Es decir, que si mi fuente me da esta señal, ¿sí? Y mi carga tiene esta señal, ¿sí? Pues obviamente, ¿qué otro elemento tengo? El diodo. Entonces, esta es mi carga, esta es mi fuente, y pues el resto de la señal, ¿cuál faltaría? Pues nos falta este pedacito de acá, este de acá, ¿cierto? Tengo el semiciclo positivo acá, en la carga, y el semiciclo negativo, pues se quedó en mi diodo. ¿Listo? Entonces acá tengo. Las señales que yo encuentro en mi circuito deben ser igual a lo que mi fuente me está aportando. ¿Listo? Bueno, te tengo para hoy ya con esto la sesión.